de este modelo en lo que se llama Introducción al gráfico de cuatro cuadrantes. ¿No? Todo esto lo pueden encontrar como bibliografía en el William Branson en el capítulo 4. Lo que se ve en este modelo es esto, ¿no? Es cómo se determina el nivel de precios, la tasa de interés, los niveles de producción y el empleo en una economía que funciona típicamente con pleno empleo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a empezar a hablar de modelos que van a estar constantemente relacionando nivel de precios, tasa de interés, niveles de producción o producto y el empleo. Entonces, nosotros vamos para, para, para poder graficarlo y para ir a modelos, a todas estas variables le vamos a asignar una letra de referencia, ¿no? La tasa de interés con una R minúscula, el nivel de precios con una P mayúscula, la producción con una Y y el nivel de empleo con una L, ¿no? Esto como introducción. Ahora, lo primero que nosotros vamos a ver va a ser el equilibrio en la parte de la demanda. Esto vamos a saltearlo rápidamente, pero lo que vamos a ver es lo que vamos a llamar la curva IS. ¿Qué es? La curva IS va a ser una curva, que no es la que ustedes están viendo abajo, pero síganme en este concepto. La IS va a ser una curva donde todos sus puntos van a representar una condición de equilibrio en el mercado de productos. Es decir, la IS la vamos a asociar al mercado de bienes, al mercado de productos, y lo que nos va a relacionar va a ser el nivel de producto, justamente, con un nivel de consumo. Lo que nosotros vemos acá es las sedes de consumo. Lo que está acá adentro es el ingreso disponible, que es básicamente el ingreso menos los impuestos, más el gasto, más la tasa, más la inversión, digamos, la inversión que depende de la tasa de interés. Hasta acá, esto más o menos lo vieron, estoy yendo muy atrás, me pueden decir, me pueden frenar, me avisan, voy más adelante, si esto es un embole me dicen. No, profe, siga, porfa. Bien, perfecto. Entonces, lo que nos dice es que esta ecuación nos describe los pares de los valores I y R, digamos, o sea, los niveles de producto y los niveles de tasa de interés, que van a conservar el equilibrio lo que denominaremos el mercado de productos, ¿no? Lo que les venía diciendo. Y acá ya, bueno, vamos a empezar a ver algunas relaciones muy importantes y esto, hay algunas cuestiones que yo les voy a ir recomendando como alguien que cursó estas materias y que le ha tocado dar estas clases, que vayan anotando. Una es que, bueno, que la curva IS son los puntos de la condición de equilibrio del mercado de productos, muy importante esto saberlo. Y después hay una relación que vamos a mantener siempre durante todo el curso, que es que un aumento de la tasa de interés de R provoca una caída en la inversión. Esta relación de que si sube la tasa de interés cae la inversión y viceversa, es decir, que si cae la tasa de interés aumenta el nivel de inversión, es fundamental. Y eso lo tienen que tener como grabado en fuego, digamos. Entonces, bueno, esto es lo mismo, ¿no? La denominada IS describe las combinaciones de tasa de interés y producto que mantienen la igualdad entre lo que nosotros llamamos sí, la oferta y la demanda, digamos, ¿no? Es básicamente. Bien. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con la curva LM. De vuelta, lo estoy haciendo bastante rápido porque ustedes después pueden profundizar en el video que subió Néstor. Vamos ahora a ver, nosotros en la parte anterior entonces vimos el mercado de bienes, ¿no? Que depende del consumo y depende de la inversión. Ahora lo que vamos a ver es el mercado monetario, que van a entrar nuevos factores, nuevas variables que presentamos acá rápidamente. Uno va a ser el dinero, que expresamos con la letra M, que es básicamente esto, la moneda en circulación, más la demanda de depósito. Para nosotros va a ser el dinero, ¿no? El dinero como moneda de circulación. Y después el otro punto importante son los bonos. Que los bonos son esto, ¿no? Activos líquidos que en efecto producen un rendimiento al tenedor y no pueden utilizarse directamente como medio de cambio. Es decir, el bono, nosotros podemos comprar un bono que nos va a dar rendimientos, ¿no? Nos va a pagar dividendos, si se quiere, a lo largo del tiempo,
pero no podemos usarlo para ir al supermercado y comprar a los bonos. Para eso necesitamos el dinero, ¿no? Hasta acá bastante intuitivo, ¿no? Nosotros vamos a estudiar también, bueno, qué pasa con la demanda de dinero, ¿no? Entonces, la demanda de dinero de un agente, nosotros la vamos a dividir en dos partes. Perdón, que creo que alguien está entrando. No. Vamos a tener, por un lado, la demanda especulativa de dinero, que es básicamente esto, ¿no? La inclinación a mantener más o menos dinero en bonos dependiendo de la tasa de interés. Un aumento de la tasa de interés podría inducir a asignar más activos a bonos y menos a dinero. ¿Qué quiere decir esto en términos así como bien concretos? Si la tasa de interés sube, ¿no? Si hay en el mercado ofrecen una tasa de interés muy alta, y las personas quizás en vez de que tener el dinero en billete, prefieren tener un bono. ¿Por qué? ¿Por qué creen que si sube la tasa de interés, la gente prefiere comprar un bono? Porque le van a dar más plata, digamos, con ese bono. Exactamente, exactamente, así de sencillo. Entonces, nosotros la demanda especulativa de dinero, que vamos a denominar con una letra L minúscula sobre, digamos, dependiendo de la tasa de interés, ¿no? El paréntesis siempre indica una relación de dependencia en este caso. O sea que si pasa, que la demanda especulativa de dinero va a depender de la tasa de interés. Entonces, nosotros acá usamos la derivada, que no les voy a pedir que se pongan a derivar, pero ¿qué quiere decir la derivada así? Esto es la derivada de la demanda especulativa de dinero en base a la tasa de interés. Lo que está buscando explicar esto es, bueno, ¿qué relación existe? Justamente lo que hablábamos. Entonces acá dice que la derivada de la demanda especulativa de dinero con respecto a la tasa de interés es negativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que decíamos recién, que si sube la tasa de interés, cae la demanda especulativa de dinero. ¿Por qué cae la demanda? Bueno, cae la demanda de dinero porque en realidad la gente está demandando más bonos, justamente por lo que decía la compañera. Entonces vemos que esta relación es negativa, que la derivada es negativa, entonces la relación es negativa. Y por otro lado, nosotros tenemos la demanda transaccional de dinero, que es básicamente eso, ¿no? El dinero para afrontar pagos y compras. Que esa demanda va a depender del nivel de ingreso de la persona. Entonces, ¿cómo creen que es la relación entre la demanda para transacciones y el ingreso? ¿Qué opinan? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, nosotros tenemos acá demanda para transacciones, que es el dinero que se utiliza para afrontar pagos y compras, es decir, el dinero que se usa para eso, ir al súper y comprar, digamos. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué relación ven entre el ingreso de una persona, o sea, eso, los ingresos de una persona, con la demanda de ese dinero para transacciones? ¿Qué pasa si a una persona le aumenta el ingreso? ¿Va a demandar más o menos dinero? ¿Alguien? O sea, si le aumentan el ingreso, Sí, aumenta la demanda de dinero. exactamente. Básicamente, ¿por qué uno podría decir? Bueno, porque cuando una persona tiene mayor ingreso, probablemente tenga mayor consumo. Y para poder llevar adelante ese consumo, lo que necesita es dinero. Entonces, vamos a encontrar una relación positiva entre el ingreso y la demanda para transacciones. Esto es lo que indica de vuelta la derivada que vemos acá abajo. La derivada de la demanda para transacciones respecto al ingreso es positiva. Es decir, cuando uno sube, la otra sube. Bien. Entonces, nosotros acá tenemos la fórmula, ¿no? Y vamos a llamar. Esto me imagino que lo deben haber visto también, pero bueno, vamos a meterlo dentro del repaso. Nosotros vamos a llamar la demanda de dinero con esta M mayúscula. Ahora, nosotros las letras mayúsculas durante este curso, y esto
también es importante que lo tengan presente. Las letras mayúsculas sirven para indicar valores nominales. ¿Tienen claro cuál es la diferencia entre el valor nominal de un activo y el valor real? ¿Alguien sepa la diferencia entre nominal y real? Valor El nominal nominal sería no el te dice nada. expectativo. Ah, es un ¿Cómo? valor nomás el nominal. El Bueno, real es la capacidad de compra que te da, pero eso, o sea, el nominal puede ser un número, puede ser, no sé, 100 pesos. Ahora, esos 100 pesos son solamente una cifra. El real lo que sí te permite es mostrar, bueno, con esos 100 pesos, la capacidad de compra que tenés, por ejemplo. exactamente, exactamente. Esa es la noción, digamos, de la diferencia entre lo nominal y lo real. El nominal es un valor y el real podríamos decir que es su capacidad de compra. Entonces, nosotros en general para pasar un valor de nominal a real, lo que hacemos es dividirlo por un índice de precios, ¿no? Que esto lo que nos da sería la demanda real de dinero, podríamos llamar nosotros. Porque justamente decís, bueno, qué sé yo, 100 pesos tengo, ¿y cuándo me alcanza para comprar? Y depende cuánto salgan las cosas. No es lo mismo que si las cosas que quiero comprar salen 2 pesos o estamos en una economía donde valen 5, digo, como es tal cual eso. Entonces, nosotros en general usamos letras mayúsculas, por ejemplo, acá una M mayúscula para determinar valores nominales, y cuando tengamos valores reales, acá usaríamos que estos, en realidad, esto nos va a dar un valor real, lo podríamos reemplazar por una M minúscula. Eso en general en economía se suele tratar así en, en términos de escritura, bueno, y es importante saberlo. Entonces vamos a decir que la demanda real de dinero va a ser igual a la demanda especulativa de dinero que vimos anteriormente, más la demanda transaccional de dinero. Estos dos componentes van a ser la demanda real de dinero. Entonces, por parte de la oferta, ahí estamos viendo la demanda de dinero, ¿no? ¿Quiénes demandan y cuánto demandan? Por la parte de la oferta del mercado monetario, vamos a proponer que va a ser que está determinado exógenamente la oferta. Entonces, va a haber como una oferta fija de, de dinero. Entonces, nosotros acá tenemos las curvas de demanda de dinero, ¿no? Acá tenemos un gráfico que tenemos la tasa de interés y em, la demanda real de dinero. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que cuando baja la tasa de interés, hay más demanda de saldos reales monetarios. ¿Por qué? Bueno, por la condición que vimos anteriormente, ¿no? Que dijimos que cuando caiga la tasa de interés, la gente va a demandar más dinero especulativo. Entonces, a medida que cae la tasa de interés, más demanda de saldos reales. Entonces, por eso tiene esta curva, ¿no? La, la demanda de dinero real. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos que hay diferentes tipos de ingreso y que el ingreso lo que va a ser desplazar la curva hacia arriba o hacia abajo. En este sentido vamos a ver que en realidad el I1 es menor al I0 y por eso van cayendo, ¿no? Porque con el mismo nivel se podría demandar menos saldos, ¿no? Em, Bueno, acá tenemos ese punteo, básicamente, ¿no? Cuando el ingreso baja, ¿no? Pasa de I0 a I1, hay un decremento de la demanda de dinero para transacciones. Entonces, bueno, vemos la caída. Algunos querrán meter su dinero en bonos en vista de sus menores requerimientos para transacciones. Em, y el incremento de la demanda en el mercado de bonos va a elevar el precio de los bonos y bajar la tasa de interés. Esto lo vamos a volver a ver más adelante con ejemplos, pero bueno, más o menos esto es lo que tiene que ver con la derivación de la curva LM, ¿qué es para nosotros esta curva?
Bueno, nosotros dijimos que la curva IS, que era del mercado de bienes, era la curva que mostraba todos los puntos de equilibrio del mercado de bienes. Ahora la curva LM va a ser esta curva que va a indicar todos los puntos de equilibrio del mercado monetario. Y esto, como les decía anteriormente, ¿ven? Tengo la M mayúscula sobre la P, que son los saldos nominales de dinero sobre los precios. Bueno, ahora se transformó en una M minúscula, ¿no? Estos son los saldos reales monetarios. Entonces, bueno, acá la definición, ¿no? Tienen otra definición que la curva LM representa los pares de tasa de interés y producto, ¿no? ¿Por qué tasa de interés y producto? Bueno, porque son los dos factores que afectan las demandas de dinero, que mantienen el mercado monetario en equilibrio con un nivel dado de oferta monetaria y un nivel dado de precios. Nosotros dijimos de vuelta que la oferta monetaria, en nuestro caso, va a venir dada exógenamente. ¿Qué significa exógenamente? Que viene dada, que no hay ninguna variable dentro de nuestro modelo que la vaya a alterar. Entonces, fíjense, lo que representa la curva LM, que tiene esta forma, representa este punto, este punto, este punto, ¿no? Representa todos estos puntos de equilibrio. Que fíjense, porque acá lo vemos como digamos, como puntos sobre la recta de oferta, y acá lo vemos como si fuera una curva, ¿no? Bueno, porque cambian los ejes en realidad. Fíjense que este gráfico lo que nos indica es tasa de interés sobre la demanda de dinero, y acá tenemos tasa de interés y el nivel de producto. Entonces, bueno, estas son todas las combinaciones de tasa de interés y producto que igualan la oferta y la demanda, ¿no? Estos dos puntos son similares a estos dos puntos, ¿no? Sobre esta línea LM, de vuelta, esto para que lo fijen, son los niveles de tasa de interés y de producto que igualan la demanda y la oferta en el mercado monetario. Bien. Vamos a ver ahora... bueno, vamos a pasar a ver algunos ejemplos, que es un poco, en realidad, lo que correspondería a la clase de hoy. A ver, déjenme un segundo. Bueno, antes de eso, un mini pequeño repaso vamos a hacer del equilibrio. Para nosotros el equilibrio va a llegar cuando estos dos mercados estén en equilibrio, ¿no? Cuando el mercado, tanto el mercado de productos como el de dinero, se encuentren en equilibrio. Entonces vamos a decir que la intersección de las curvas IS y LM es el par de tasa de interés y de nivel de producto que equilibra al mismo tiempo ambos mercados, ¿no? Lo que les decía recién. Y lo vamos a graficar así, ¿no? De vuelta. En un gráfico que mantiene sobre su eje vertical la tasa de interés y sobre su eje horizontal el nivel de producto. Entonces, para nosotros, el punto de equilibrio va a ser este R0 y Y0. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos encontráramos en el punto de tasa de interés 1 y nivel de producto 1, acá? ¿No? Ustedes ven mi mouse, ¿no? Sí. Bien. ¿Se está en equilibrio o se está en equilibrio en alguno de los mercados en este punto? O sea, ahí está el de productos, ¿o no? Exactamente. En el punto R1 y Y1 está en equilibrio en el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque es un punto que se encuentra sobre la IS, que nosotros recién que dijimos, que la IS, o sea, la curva de esta IS representa todos los puntos donde la oferta y la demanda de bienes se encuentran en equilibrio. Ahora, este punto se encuentra por fuera de la LM. Entonces, en ese punto estamos en desequilibrio en el mercado monetario, ¿no? Entonces, bueno, acá decimos, no, en R1 existe un exceso
en este punto lo que está pasando es que hay un exceso de demanda en el mercado monetario. Es decir, se demanda más dinero, ¿no? Los agentes demandan más dinero de los que hay en la economía. Ahora, ¿cómo se ajusta eso? Bueno, crece la tasa de interés. ¿Por qué? Porque eso va a ser, esa variable es la que termina regulando, ¿no? Las diferencias entre la oferta y la demanda en dicho mercado. Porque ¿qué pasa si sube la tasa de interés? ¿Qué dijimos hace un rato? Baja la inversión. Sí, pero bien, o Menos sea, dinero y más bonos. exactamente, va más por ahí, ¿no? Como que si hay un exceso de dinero, lo que va a hacer que la tasa de interés cuando crezca es que más gente va a empezar a pasarse a los bonos porque justamente les van a rendir más. Entonces, eso va a achicar la cantidad, por así decir, de dinero excedente en la economía, ¿no? Se empieza a subir la tasa, había un exceso de demanda que se va a empezar como a contraer ese exceso de demanda. Entonces, cuando suba la tasa de interés, bueno, es lo que igualmente, su segundo paso, es lo que decía también la compañera, cae la inversión. Entonces, como cae la inversión, toda una cadena esto, ¿no? Empieza a caer el producto, porque ¿se acuerdan cuál era la fórmula del producto? Esto estaba en las primeras clases prácticas. Bueno, les digo, pero repasen un poco, sobre todo las partes prácticas, porque, o sea, yo creo que no es tan difícil, pero hay que ir siguiéndola porque si no, uno quizás después eso queda corriendo lo medio atrás. Pero una de las formas de medir el producto, de calcularlo, se define como que el producto es igual al nivel de consumo más el nivel de inversión más el nivel de gasto. Entonces, bueno, si nosotros vemos caer la inversión, va a caer directamente el producto. Entonces, esto lo vemos acá, ¿no? Porque nosotros estábamos en este punto. Sube la tasa de interés y a medida que sube la tasa de interés, lo que va cayendo es la inversión y por ende el producto. Entonces, por eso tiene este movimiento hacia este punto, ¿no? Fíjense, va subiendo la tasa de interés y va cayendo el nivel de producto. Y ahí se llega a un equilibrio. Es decir, este modelo es un modelo que se autorregula, digamos, ¿no? Es un modelo que tiende al equilibrio, vamos a decir. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahora por separado. Vamos a ver primero un efecto que nosotros podríamos llamar de política fiscal expansiva, y después vamos a ver uno de política monetaria, seguramente. Hasta acá, yo sé que voy rápido, pero bueno, es como para poder llegar un poco a los temas de hoy. No sé si tienen alguna duda, si me quieren preguntar algo hasta el momento. Profe, solamente tipo, cuando hablas de inversión en el gráfico ese, hablabas de la monetaria, ¿no? Tipo, no de los bonos. No, claro, acá lo que se cuenta como inversión tiende a verse más como una inversión productiva, digamos. Como que acá bonos e inversión se mantienen como cosas separadas, por lo menos en este modelo. No es que entendemos a los bonos como inversiones. Me parece que, o sea, eso quizás va a hacerlo más complicado, digamos. Eh, por ahora tomamos a los bonos más como, eh, sí, como lo que termina regulando un poco, lo que termina haciendo contrapeso contra la demanda de dinero, digamos, y cómo va cambiando eso en relación a la tasa de interés. Em, pero bueno, o sea, yo creo que no me metería tanto en verlo así porque puede ser más complicado para por lo menos un curso así medio introductorio. Eh,
Pero bueno, pero se podría profundizar si se quiere. Yo acá cuando hablo de inversión hablo más como una inversión productiva, ¿no? Como parte del producto. Claro, sería lo que conviene ponerle. ¿Lo que? Lo que conviene, tipo que Sí, sí. Ahí va, sí. gracias. Mm. Bueno, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos en el punto de equilibrio? Vamos a partir desde acá, desde un punto de equilibrio Y0, tasa de interés cero, ¿no? Acá ¿se está en equilibrio de los dos mercados o de uno solo? De los dos. Perfecto. Sencillo, ¿por qué? Porque es donde ambos coinciden, ¿no? El punto de ambos coincide. Entonces acá estamos en un equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si hay un shock? Lo que nosotros llamamos shock es como si fuera, bueno, un momento donde hay una política externa y sucede algo, ¿no? Algo cambia. Entonces nosotros decimos un shock de incremento en el gasto público. Y vamos a repasar porque capaz que yo pensé que capaz lo di más por sabido. Pero fíjense, esto que lo pasé muy rápido, ¿no? Esto es lo que le decía yo hace un rato. Para nosotros el nivel de producto se va o sea, se va a calcular como el consumo, después vemos qué es lo que pasa acá adentro, pero es básicamente el consumo más el gasto más la inversión. Esto es lo que yo les decía hace un rato. Así se compone el nivel de producto. Ahora, ¿de qué depende el consumo además? Bueno, de esto que nosotros llamamos ingreso disponible, que es el ingreso de las personas menos los impuestos, que los impuestos a su vez dependen del mismo ingreso que les centra, ¿no? Digamos, no, una persona, por así decirlo, sin entrar en detalles, no paga la misma cantidad de impuestos una persona que le entran 10 pesos que una persona que le entran 1 millón de pesos. Entonces, los impuestos a su vez dependen también de ese mismo ingreso. Entonces, ¿qué es el ingreso? Digamos, ¿qué es el ingreso menos los impuestos? El ingreso disponible, es decir, lo que efectivamente después a esa persona le queda para consumir. Es decir, el consumo depende del ingreso disponible. Es también bastante intuitivo, ¿no? O sea, nosotros podemos gastar, lo que nosotros gastamos para consumir es la parte del ingreso que nos queda neteada de impuestos. O que bueno, que pueden ser impuestos, pero también pueden ser subsidios, ¿no? Acá la T podría ser menos la T más el nivel de subsidios. Pasa que acá está todo junto dentro de esta terminología. Más el gasto, ¿no? Que a priori no lo vinculamos con ninguna otra variable. Y el nivel de inversión, que como bueno, ya venimos hablando varias veces, depende del nivel de tasa de interés. Entonces, bueno, esto también es importante siempre tenerlo presente cómo se compone el nivel de producto. Entonces, volvemos. ¿Qué pasa si hay un incremento en el nivel de G, ¿no? El Estado hace una política fiscal expansiva y hace un shock de gasto público. Bueno, al nivel inicial de tasa de interés, lo que vamos a tener es que el nivel de ingreso crece a través del proceso multiplicador. Es decir, nosotros vimos recién que el gasto era un factor que le pegaba directamente al nivel de producto, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que va a empezar a crecer el producto. Este incremento del producto que vamos a ver en esta parte, ¿qué va a traer acarreado? Bueno, un aumento de la demanda de los saldos reales para transacciones. ¿Qué es la parte que nosotros vimos hace un rato de la demanda de dinero? Que dijimos, bueno, si aumenta el nivel de producto, va a haber una demanda mayor de dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, al haber más producto, se va a querer consumir más, se va a necesitar más dinero. Entonces, esto aumenta la demanda de los saldos reales, ¿no? Aumenta la demanda de dinero real. ¿Qué pasa? Nosotros vimos que la oferta de dinero está fija, ¿no? Entonces, cuando empieza a crecer la demanda
la oferta se va a quedar fija. ¿Y eso cómo se va a regular? No, porque va a haber como un exceso de demanda, ¿no? Antes estaba en equilibrio la demanda y la oferta y ahora hay más demanda que oferta. Bueno, eso se va a regular vía tasa de interés, como dijimos hace un rato, ¿no? El exceso de demanda en el mercado monetario eleva la tasa de interés. Esto lo va a regular, ¿por qué? Porque dijimos que cuando aumente la tasa de interés van a reducirse la demanda especulativa de dinero, ¿no? Se va a reducir esa parte de demanda de dinero, ¿por qué? Porque la gente se va a empezar a ir a bonos. Entonces, esto es lo que nos va a regular el mercado de dinero. Ahora, como sube la tasa de interés, como va a subir la tasa de interés para regular ese mercado monetario, eso le va a pegar a la inversión, ¿no? Entonces, como la inversión es función de la tasa de interés, se observa una disminución. Entonces, acá no se ve, pero lo que está pasando es que el primer shock de gasto podría tirar una IS por acá. Las estoy dibujando con el mouse, ¿no? Como que tendría un punto, imaginemos acá, Y2, ¿no? Pero cuando sube la tasa de interés, que dijimos que cae el nivel de inversión, bueno, no cae al nivel donde arrancó, no vuelve a Y0. Como se reduce un poco nomás, y entonces en el punto final nos queda este punto. Entonces, con el incremento del gasto público, lo que hace es desplazar la curva IS hacia la derecha, y ahí, mediante todos estos pasos, lo que vamos a llegar es a un equilibrio, a un nuevo punto de equilibrio, con un nivel de producto mayor, pero con un nivel de tasa de interés mayor. ¿Se ve eso, más o menos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa si en vez de que afectar el mercado de bienes directamente, en realidad vemos un incremento en la oferta monetaria? Es decir, se amplía M, ¿no? Lo que nosotros llamamos M. O sea, hay más dinero, se inyecta dinero en la economía, ¿no? Por ponerle algún nombre un poco más marketinero. Bueno, si hay un shock de incremento de la oferta monetaria, lo primero que vamos a ver que es justamente un exceso de oferta de dinero, ¿no? Se inyecta dinero en la economía, antes estábamos en el equilibrio, ahora ya no, porque hay un exceso de oferta de dinero, que lo que va a hacer es reducir la tasa de interés. ¿Por qué? ¿Por qué esto va a regular? Porque como hay un exceso de oferta, o sea, lo que está faltando en algún punto es demanda, cuando caiga la tasa de interés, bueno, ya no va a ser tan atractivo estar en bonos y quizás la gente empiece a pasarse al dinero, ¿no? Al dinero transaccional. Entonces, al contrario de lo que pasaba en el caso anterior, acá lo que se equilibra mediante una reducción de la tasa de interés. Ahora, la caída en la tasa de interés, ¿en qué impacta? Es bastante como contrario al movimiento que vimos anteriormente. Cuando cae la tasa de interés, aumenta la inversión, ¿no? Y que en última instancia le vuelve a pegar al producto, aumentando el producto. Entonces, es lo contrario a lo que veíamos antes, ¿no? Bueno, acá el shock de oferta monetaria lo que hace es desplazar la curva LM hacia la derecha. Y por los pasos que vimos recién, fíjense que aumenta el nivel de producto y cae la tasa de interés, ¿no? Entonces, fíjense que ya tenemos algunas diferencias entre los efectos que tiene una política fiscal y una política monetaria, ¿no? Y de vuelta, política fiscal tiene que ver con el gasto público, con el nivel de inversión, con lo que vemos en el mercado de bienes. Y lo que llamamos política monetaria tiene que ver justamente con lo que vemos en el mercado monetario, ¿no? La oferta o la demanda de dinero. Entonces a esto nosotros lo llamamos la política monetaria expansiva. ¿Y por qué la llamamos expansiva en este caso? Bueno, porque lo que hace es expandir el producto. Y fíjense que existen diferencias, que es un poco lo que figura acá. Existen diferencias entre aumentar el gasto público
una política fiscal, o la oferta monetaria, una política monetaria para el nivel de ingreso, ¿no? Porque fíjense, ¿qué diferencia ven ustedes entre este resultado y este resultado? ¿Pueden notar alguna diferencia? ¿Ven alguna? Sí, o sea, es lo contrario, tipo, en una aumenta el costo de producto y en el otro no. Eh, o sea, no es del todo correcto, o sea, hay una idea. En ambas, fíjense, en esta arrancamos en este punto, terminamos en Y0, una tasa de interés R0. Y cuando hacemos política fiscal expansiva, como en este caso un aumento del producto, nos dejan un nuevo equilibrio con un nivel de producto más grande, por eso lo llamamos expansivo, y una tasa de interés más alta. En cambio, cuando hacemos política monetaria expansiva, sí coincide con que ambas hacen crecer el producto, pero en el caso de la política monetaria expansiva, lo que pasa es que cayó la tasa de interés. Y esta es la diferencia, que en ambas políticas expansivas el nivel de producto aumenta, pero en una está cayendo la tasa de interés y en la otra subiendo, ¿no? Esa es la diferencia más central, digamos, o lo que primero podemos observar de estas dos diferentes tipos de política, ¿no? Y bueno, y uno podría pensar, bueno, ¿cómo hacemos para expandir el producto y dejar la misma tasa de interés? Bueno, se podrían hacer ambas políticas al mismo tiempo, ¿no? Uno podría decir, aumento el gasto público y aumento la oferta monetaria. Entonces, esas dos políticas harían que el producto se expanda y como en una la tasa de interés cae y en la otra sube, digamos, como que eso equilibraría la tasa de interés, que puede ser algo buscado. Bien. Bueno, eso es más o menos, em, eso fue como un repaso rápido. Yo creo que acá en la clase que tenía preparada para hoy, en realidad era bastante parecido a esto último que vimos. No sé si quieren hacer una pregunta hasta acá, algún tema, o ahora yo sé que los bombardeé con mucha información, quizás muy rápido, pero bueno, si quieren ahora podemos despejar un par de dudas y volver a ver esta presentación que tenía preparada para hoy, donde muchas cosas se van a repetir, pero quizás es como una síntesis en algún punto de todo lo que vimos para quedarnos con las cuestiones más importantes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, o le damos con esto. No, no, estamos bien, profe. Bien, bueno. Me esperan, si me esperan 2 minutitos, voy a agarrarme un poquito de agua y ahí retomo. Bueno, práctica ISLM entonces. Yo lo que les propongo es, yo voy a hacer este mismo, o sea, todo lo que vimos hasta recién, que lo hice muy rápido, voy a intentar hacerlo de vuelta, un poco más con estas PPTs que lo tienen un poco más quizás ordenado. Yo lo que les propongo es que hay cuestiones que realmente no se vean muy claras o que tengan ganas de reafirmar un concepto o demás, paren y me pregunten
mi idea sería poder ir haciéndoles preguntas como para ver si los temas se van entendiendo, pero bueno, nada, eso, con total confianza para abrir el micrófono, repreguntar. Me parece que está bueno aprovechar las clases para eso. Práctica y SLM. Bien. La política fiscal y la política monetaria, entonces, ¿no? Son los mecanismos gubernamentales que se utilizan para hacer frente a los ciclos económicos e intentar mantener el producto real en sintonía con el producto potencial. Esto sí es algo que se ve en las primeras clases, que no voy a adentrarme ahora. Entonces, vamos a hacer nuevamente un breve repaso de las curvas, de la fórmula de las curvas y su relación con las variables. En primer lugar tenemos la curva IS, que ¿qué representaba la curva IS? Todo. O sea, representaba todos los puntos donde la tasa de interés y el nivel de producto dejaban en equilibrio el mercado de bienes, ¿no? ¿Y de qué dependía? Bueno, la curva IS dependía del nivel de consumo, que a su vez depende del ingreso disponible, y es entonces el consumo más la inversión, que depende a su vez de la tasa de interés, más el gasto público. Estas son las tres variables que afectan a la curva IS. Y por eso cuando se aumenta exógenamente por ejemplo, el nivel de gasto público, lo que se desplaza es la curva IS, ¿no? Si aumenta el gasto público, nosotros vimos que la curva IS tiene un desplazamiento hacia la derecha, y cuando se reduce el nivel de gasto público, se contrae. La curva LM. ¿Qué representaba la curva LM? Bueno, todos los puntos de tasa de interés y nivel de producto que dejan en equilibrio el mercado de dinero. ¿Cuál era esta igualdad entonces? Era la oferta de saldos monetarios nominales dividido el nivel de precios, es decir, toda esta división es la oferta de saldos monetarios reales, que era igual a la demanda especulativa de dinero, que dependía de la tasa de interés, en forma negativa, y la demanda transaccional de dinero, que depende positivamente del nivel de ingreso. Ahora, nosotros vamos a tener siempre como norte lo que llamamos la condición de equilibrio, donde el ahorro es igual a la inversión. Entonces, el ahorro se determina con la letra S, el ahorro también depende del ingreso disponible, y el ahorro de la economía, vamos a decir, el ahorro de la economía es, bueno, este ahorro más los impuestos, y la inversión va a ser la inversión más el gasto público. Esto es como una ecuación también bastante importante. Acá lo que le hago es agregar las relaciones, ¿no? Que si sube el ingreso disponible, aumenta el consumo. Si sube la tasa de interés, cae la inversión, ¿no? Estos signos lo que determinan no es que lo de adentro sea un valor negativo o positivo per se, sino qué relación hay entre la variable y entre la variable, digamos, interna con la principal, digamos, ¿no? Es como decir, ¿qué relación hay entre tasa de interés y nivel de inversión? Bueno, la relación es negativa. A eso va este signo. Y acá, bueno, lo mismo para los componentes de la LM. Yo este cuadrito se los recomiendo que lo tengan más que claro. Esto tiene que estar muy, muy, muy claro. Entonces, vamos a ver de vuelta. Ahora vamos a repasar lo que es el modelo de 4 cuadrantes, porque yo en el repaso lo que hice fue, bueno, centrarme en este cuadrante. Pero en realidad este es un modelo de 4 cuadrantes donde nosotros vamos a tener en el eje vertical hacia arriba la tasa de interés, en el eje horizontal hacia la derecha el nivel de producto, en el eje vertical hacia abajo el ahorro de la economía, y en el eje horizontal hacia la izquierda el nivel de inversión de la economía. Entonces, el gasto público, ¿por qué es una línea recta? Bueno, porque para nosotros el gasto público, igual que la oferta de dinero en su momento que repasamos, va a ser exógena.
Va a venir dada, no va a depender de ninguna otra variable. En cambio, ¿por qué esto es una curva? Porque bueno, acá vamos a tener, esta curva lo que va a representar va a ser el nivel de inversión más el gasto público. Entonces, ¿por qué es una curva? Porque sí, acá ya depende del nivel de tasa de interés. A mayor tasa de interés, menor va a ser la inversión y por eso ven que esto cada vez se va pegando más al nivel de gasto público. Si nosotros pensamos que la inversión tiende a ser cero porque sube mucho esto, bueno, nos encontraríamos como en un nivel de inversión que va a ser solo igual al gasto. Ahora, a medida que cae la tasa de interés, va aumentando el nivel de inversión, ¿no? Y esto, fíjense que aumenta hacia la izquierda, ¿no? A veces es difícil de ver, pero bueno, acá lo que está pasando es que está aumentando. Entonces, por eso es esta curva. Esto es una curva de 45 grados. ¿Y por qué es de 45 grados? Porque durante todo este cuadrante se iguala el nivel de inversión con el nivel de ahorro, que es nuestra condición de equilibrio. Entonces, por esto va a representar una curva de 45 grados de igualdad. Y en este último punto vamos, digamos, a ver la relación entre el nivel de producto y el nivel de ahorro de la economía que ahora vamos a pasar a ver. Ahora bien, bueno, y acá nosotros tenemos, al final no lo terminé nombrando, pero es el que venimos viendo, que es un cuadrante que relaciona la tasa de interés con el nivel de producto. Y acá tenemos la curva LM y la curva IS. Entonces nosotros en este punto decimos que estamos en equilibrio, ¿no? Con todo esto, como repaso de lo que es el modelo de 4 cuadrantes. Vamos a ver un ejemplo de política fiscal expansiva, que puede ser un aumento de la obra pública, un aumento de la UH, créditos al consumo, subsidios al combustible, o también puede ser una baja de impuestos. Ahora, con todo lo que vimos, ¿alguien, quién me podría decir qué es lo primero que pasaría en el caso de una política fiscal expansiva, digamos, un aumento de la obra pública, un aumento de G? ¿Qué era lo que pasaba? Que se desplaza la curva IS. Perfecto. Nosotros lo primero que vamos a ver va a ser un desplazamiento de la curva IS. Y ahora, y si te pregunto, o sea, esto como gráficamente, sí, perfecto. Ahora, si nosotros vamos a el análisis qué va a suceder adentro de la economía, digamos, cuando aumenta G. ¿Por qué aumenta la IS, digamos? ¿O qué se te ocurre que puede pasar cuando aumente, digamos, el gasto público? ¿Con respecto a qué? Y, o sea, podría ser, eh, veámoslo dentro del mercado monetario, por ejemplo. O puedo decirme dentro del mercado de bienes o dentro del mercado monetario, ambos podrías encontrar respuestas en ambos. Ah, tipo, más dinero, digamos, que se va a gastar. Exactamente, hay algo de eso, ¿no? Cuando aumente el gasto público, nosotros por un lado vamos a ver que eso le va a pegar directamente al nivel de producto, ¿no? Que era lo que veíamos acá, ¿no? Que acá, bueno, por eso se desplaza la IS, ¿no? Porque crece G, crece la IS. Entonces, crece el nivel de producto. Como crece el nivel de producto, nosotros dentro del mercado monetario, ¿a qué lo teníamos asociado el nivel de producto? Que ahí por acá iba tu respuesta, más o menos. La tasa de interés. Un paso antes, en realidad. Vamos a terminar impactando, pero
cuando crecía el producto, nosotros lo tenemos asociado a la demanda transaccional de dinero. ¿Te acordás? Esta parte, que es la demanda de dinero que se usa para transacciones y que depende positivamente del nivel de producto. Entonces, cuando crezca el nivel de gasto público, va a subir el nivel de producto, que acá esto también podría igualarse, ¿no? Por un lado puede estar igualado a la IS, pero por otro lado podría estar igualado a un nivel de producto acá. Eso se lo pueden anotar porque capaz también les va a ayudar. Entonces, cuando crece el gasto público, va a crecer el nivel de producto. Y cuando crezca el nivel de producto, va a crecer en el mercado monetario la demanda transaccional de dinero. Y ahí es donde va a empezar a jugar la tasa de interés. Porque, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué pasa si yo estoy? Las situaciones de equilibrio en el mercado monetario y aumenta la demanda transaccional de dinero. ¿Cómo van a ver que se mueve el mercado monetario? ¿Va a haber un exceso de qué si aumenta la demanda transaccional de dinero? ¿Alguno? Bueno, si aumenta si nosotros estamos en equilibrio en el mercado monetario, ¿no? Está igualada la oferta y está igualada la demanda. Ahora, si de repente, como aumenta el producto y eso hace que aumente la demanda transaccional de dinero, vamos a salirnos del equilibrio porque va a haber un exceso de demanda de dinero. Es decir, yo estaba en equilibrio y de repente la gente me empieza a demandar más dinero. Bueno, ese dinero, o sea, digamos, de alguna forma se tiene que equilibrar esa situación, porque nosotros vimos que este modelo es un modelo que tiende al equilibrio, por tanto. Entonces nosotros lo que vimos es que quien va a regular esa situación se va a hacer mediante la tasa de interés. Entonces, si hay un exceso de demanda de dinero, ¿cómo se va a arreglar eso? Bueno, la tasa de interés va a subir porque eso va a hacer que caiga la demanda especulativa de dinero. Entonces, esa caída de demanda especulativa va a compensar el aumento de la demanda transaccional. Y ahí vamos a alcanzar un nuevo nivel de equilibrio en el mercado monetario. Ahora, ¿se acuerdan qué pasaba si subía la tasa de interés? ¿Cómo repercutía ya no en el mercado monetario, sino en el mercado de bienes? Lo dijeron varias veces. Si subía la tasa de interés de monetaria, ¿preguntaste? Claro, ¿qué pasa si por ese equilibrio en el mercado monetario sube la tasa de interés? ¿Qué pasa y hoy llegamos a un equilibrio en el monetario? ¿Qué pasa en el mercado de bienes? Si subió la Menos tasa. consumo, Claro, menos inversión, en menos realidad. inversión. Ojo, Sí, pero perdón. sí, correcto. Todo esto que fuimos diciendo, perdón, creo que se sumó alguien. Ah, em, Bueno, creo que se va a admitir. Todo esto que venimos diciendo queda representado en este gráfico, ¿no? Bueno, acá lo que en realidad el ejemplo era con una rebaja de impuestos, pero el efecto va a ser similar, digamos. Porque ¿qué pasa cuando se rebajan los impuestos? Aumenta el ingreso disponible que habíamos visto nosotros, ¿no? Entonces, esto repercute en el nivel de ingreso vía aumento del consumo del multiplicador. Es decir, nosotros, en el caso que veníamos hablando, aumentábamos el nivel de gasto público. Lo que plantea este ejemplo es que se reducen los impuestos. Entonces, como esto está restando, esto en realidad crece.
Entonces, bueno, el efecto es que crece el nivel de consumo en vez que el gasto público. Pero bueno, el efecto es lo mismo. Ese incremento en el producto genera un exceso de demanda de dinero que presiona hacia arriba la tasa de interés, lo que decimos. Y finalmente la inversión disminuye hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio en Y2. Entonces, veámoslo con un paso extra ahora gráficamente, ¿no? Nosotros empezamos el ejemplo en este punto. Y0, R0. Cuando hubo una rebaja de impuestos, o bueno, podría haber sido un shock de política fiscal del gasto público, lo que pasó es que a ese mismo nivel de tasa de interés teníamos un mayor nivel de producto. Nos encontrábamos acá. Ahora, en este punto rojo, estamos en equilibrio en el mercado de bienes, pero en desequilibrio del mercado monetario, porque ¿qué está pasando? Bueno, lo que dijimos acá, como aumentó el producto, se generó un exceso de demanda de dinero. Entonces, en este punto nosotros no estamos en un equilibrio. O sea, en un equilibrio general. Entonces, acá en este punto es donde se empieza a presionar al alza la tasa de interés, ¿no? Esto, fíjense que empieza a subir. Y a medida que sube, lo que va pasando es que se va reduciendo el nivel de inversión, ¿no? Es todo lo que nosotros venimos nombrando y viendo. Que gráficamente uno podría verlo en este trayecto, ¿no? De este punto a este punto, donde estamos en equilibrio del mercado de bienes, pero no monetario. Y este es el ajuste, este desplazamiento en diagonal hacia arriba y hacia la izquierda, es el ajuste que se hace vía tasa de interés que va reduciendo el nivel de producto. Entonces, fíjense, esto es lo que yo les quería decir en el otro gráfico que no se veía tan bien. Si bien nosotros tenemos un periodo, digamos, de ajuste donde el producto cae, finalmente nos termina igualmente quedando en un nivel de producto mayor al que habíamos comenzado. Entonces, nosotros tenemos el shock inicial que nos lleva a Y1 y el ajuste posterior que nos deja en Y2. Entonces, o sea, la política fiscal expansiva aún así aumenta el producto, aún así aumenta la tasa de interés, pero no es de la magnitud que, que tuvo el shock inicialmente, digamos, ¿no? Como por ponerlo en términos así como muy exagerados y muy burdos, es como si yo le dijera, si el gasto público aumenta en 100 en una primera instancia, bueno, quizás el efecto final va a ser 80 en realidad. Porque va a ser 100, pero va a caer la inversión 20 y nos va a quedar en 80. Nada, un efecto como para que se vea. Y lo que está pasando acá, lo que indica esta sección del gráfico, fíjense que nosotros acá teníamos el nivel de ahorro más, digamos, sí, de ahorro más impuestos, y acá el nivel de producto, y lo que está pasando es que como como se redujo los impuestos, bueno, esta curva va para, disminuye, digamos, ¿no? Acá hay que verlo al revés siempre el gráfico. Lo más igual, yo les digo esto porque, bueno, es parte de cómo damos el modelo, pero lo más importante es esto de acá. Tenganlo presente. Es lo que pasa en ese cuadrante. Bueno, esto sería entonces un shock de política fiscal expansiva. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, estos ejemplos, si bien los tienen acá, está bueno que intenten hacerlos. Yo sé que a veces puede ser una fiaca, pero agarren una hoja, intenten decir, bueno, ¿qué pasa? Intenten hacer este paso a paso ustedes. Me parece que a la hora de tener el parcial, a la hora de que le hagan preguntas, realmente ayuda a tenerlo, haberlo hecho por lo menos alguna vez. Y de hecho, lo que para mí está bueno que puedan practicar e incluso es agarrar esto, o sea, este shock inicial y decir, bueno, ¿qué pasa en realidad si se reduce la obra pública? Por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros acá dijimos, bueno, esto es política fiscal expansiva. Bueno, capaz está bueno que ustedes puedan agarrar esto y decir, bueno, ¿qué pasa si se reduce el nivel del gasto público? ¿Qué pasa si se aumentan los impuestos, ¿no? Me parece que es un ejercicio que vale la pena y
y es algo que puede aparecer. Bien, pasamos ahora, y creo que es ya lo último, que sería el caso de una política monetaria expansiva, ¿no? Que nosotros en general este caso lo vamos a ver como un aumento de la oferta monetaria. Y acá, ¿por qué ponemos reducción del nivel de precios como indirecto? Porque, bueno, es algo que en general el Estado no puede controlar si sube o baja los precios, ¿no? Pero sí puede controlar el aumento de la oferta monetaria. La reducción del nivel de precios podría ser un shock externo en algún punto, ¿no? Como que pase algo en el mercado mundial, que es una guerra, por ejemplo, que en realidad lo que pase sea al revés, que suban los precios, como, como bueno, quizás vemos que aparecen en las noticias últimamente, ¿no? Pero bueno, es indirecto porque ya está por fuera del control eh, de las competencias, digamos, del gobierno. Entonces, bueno, em, ¿recuerdan qué pasa si aumentamos, por ejemplo, la oferta monetaria? ¿Qué curva me dicen que se va a mover y hacia dónde? Si les dijera. ¿Se les ocurre si hay un aumento de la oferta monetaria, qué curva se desplaza? ¿Y la LM o no? Exacto. Y si es expansiva, ¿hacia dónde crees que se desplaza? ¿Hacia la derecha? Perfecto. Vamos ya a pasar acá, ¿no? Lo que vos me estás diciendo es que la LM se desplaza hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa, no? Vamos de vuelta. El aumento de la cantidad de dinero lo que va a provocar es, contrario a lo que sucedía anteriormente, un exceso de oferta, ¿no? Ahora estaba la economía en equilibrio, se inyectó dinero, hay un exceso de oferta, que lo que hace es caer la tasa de interés. ¿Y por qué podríamos ver que cae la tasa de interés? Acá lo que se puede ver es, al contrario, hay otra relación que me parece que yo no la puse en los PPT, pero está bueno que se la anoten para estos casos, que es que la tasa de interés y el precio de los bonos es algo que también está inversamente relacionado. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando haya un exceso de oferta de dinero, la gente, por así decir, ya no va a saber en qué gastarlo, bueno, se va a ir a bonos. Entonces, como la gente va a empezar a demandar más bonos porque sobra dinero, lo que va a empezar a pasar es que, digamos, el precio de los bonos va a aumentar, ¿no? Porque al crecer la demanda, lo que hace es estimular el nivel de precios. Entonces, como por esta relación que les dije anteriormente, al aumentar el precio de los bonos, lo que se va a reducir es la tasa de interés. Entonces, esta relación también es importante que tenerla en cuenta para estos casos, porque esto va a ser, es el caminito que siga este modelo, ¿no? Cuando aumente la cantidad de dinero disponible, se va a provocar un exceso de oferta de dinero. Es decir, va a sobrar, digamos, dinero para las transacciones que se hacen. Entonces la gente ese dinero lo va a volcar a bonos, ¿no? Porque les da un rendimiento que el dinero no les da. Entonces, al empezar a demandar más bonos, el precio de esos bonos va a aumentar. ¿Por qué? Porque crece la demanda y la oferta, digamos, no, se mantuvo. Entonces, como crece el precio de los bonos, lo que sucede finalmente es que cae la tasa de interés. Esa es la razón, digamos, podríamos ver de por qué cae la tasa de interés cuando hay un exceso de oferta de dinero. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, en este punto de acá, en este punto rojo, ¿no?
se desplazó la curva LM y cayó la tasa de interés. No le den bola quizás tanto a esto, denle bola a este punto acá. Ahora, la caída de la tasa de interés, nosotros ¿qué venimos viendo? Que bueno, que al contrario de lo que pasa en los casos anteriores, cuando caiga la tasa de interés, lo que va a aumentar va a ser ¿qué? El nivel de inversión. Y como vimos, de vuelta, esto es todo como todo vuelve a lo mismo, el nivel de inversión cuando sube impacta de lleno en el nivel de producto. Entonces, nosotros vamos a pasar de este punto rojo, va a empezar a aumentar, digamos, la inversión, y bueno, con ese mismo movimiento va a empezar a aumentar un poco también la tasa de interés. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos pensar que a medida que aumenta el producto, aumenta la demanda de dinero transaccional, ¿no? Dijimos que tenía una relación positiva. Entonces, después de esta política monetaria expansiva, tendríamos un nivel de producto mayor al que arrancamos, ¿no? De Y0 pasaríamos a Y2, y una tasa de interés menor, que va a ser R2, que no va a ser la primera caída de la tasa de interés de R1, sino que va a ser un poco menor, pero aún así, bueno, R1 va a ser un poco mayor, va a empezar a reducirse, pero va a quedar igual R2 en un nivel mayor al inicial. Fíjense qué nos dice este cuadrante. Este cuadrante, nosotros acá nos cambiaron los ejes, fíjense. Ahora tenemos demanda especulativa y demanda transaccional acá, ¿no? La demanda transaccional depende del producto, positivamente. Fíjense que esto para abajo en realidad es positivo. Y esto lo que hace es igualar la demanda especulativa, que depende de la tasa de interés, y la demanda transaccional. Y fíjense que esto es como una recta que va de un punto a otro, porque en algún punto no se puede salir. Esto como marca como un límite, ¿no? O tenés todo en demanda transaccional y cero en demanda especulativa, o tenés todo en especulativa y cero en transaccional. Y en todo esto te marca, bueno, las combinaciones posibles. Entonces, ¿por qué se corre para la izquierda y para abajo, o para abajo? Bueno, porque lo que está pasando es que se está expandiendo esta base, pero la relación se va a mantener siempre igual. Pero bueno, lo más importante de vuelta es lo que está sucediendo en este cuadrante. Esto es lo que ustedes tienen que tener más claro a la hora bueno, sí, de acá en adelante en el curso. ¿Alguna pregunta sobre este modelo? Sí, el punto azul, Sí. o si lo puedes explicar a causa de qué viene, tipo entendí de que porque los bonos terminan subiendo, Ujú. por eso sube o no. O sea, lo que está pasando acá es que en realidad en este no le den tanta bola al Y1. Olvidémonos de esto por un segundo. Nosotros partimos de la situación esta, no inicial, ¿no? Entonces decimos, bueno, hay un aumento en la oferta de dinero. Lo que provoca ese aumento es un exceso, o sea, hay un aumento en la cantidad de dinero que provoca un exceso de oferta, ¿no? Se inyecta dinero, hay más oferta de lo que se demanda. Entonces, con ese dinero que sobra, podríamos decir, que está en exceso, bueno, se va a ir a bonos. ¿Por qué? Porque no les sirve ese dinero en exceso tenerlo en billete porque no les da rendimiento, ¿no? Esta sería la lógica. Entonces, cuando ese dinero excedente se va a bonos, el precio del bono sube porque hay más demanda de los bonos. Y acá lo que juega es esta relación que yo no la noté en ninguna de las PPTs, pero que está bueno que sepan, porque, porque en este caso les va a dar el porqué, es que el precio del bono y la tasa de interés tienen una relación inversa. Es decir, cuando crece el precio del bono, la tasa de interés cae, y cuando cae el precio del bono, sube la tasa de interés. Entonces, con ese concepto, cuando la gente empieza a demandar más bonos porque le sobra dinero, va a hacer que crezca el precio del bono. Por esta relación que les mencionaba yo recién, cae la tasa de interés.
Entonces lo que vemos es este desplazamiento hacia abajo, hacia el puntito rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa del punto rojo al punto azul? Es que cuando cae la tasa de interés, ¿no? Esa caída va a provocar un aumento en el nivel de inversión, que nosotros dijimos que también están inversamente relacionadas. Entonces, cae la tasa R1 y al caer R1, instantáneamente empieza a crecer el nivel de inversión. Entonces, el nivel de inversión sabemos que le pega directamente al producto. Entonces, cuando empieza a crecer esa inversión y empieza a crecer el producto, bueno, un poco la tasa de interés recupera hacia arriba. Entonces, se llega hasta que se llega a un nuevo punto de equilibrio con la misma IS, pero con una nueva LM, digamos. ¿Ahí se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, estos son los dos casos muy puntuales para que puedan practicar. Para mí, lo más interesante es que puedan hacer los casos contrarios, es decir, qué pasa con una política fiscal contractiva y qué pasa cuando hay una política monetaria contractiva también. Nosotros acá hicimos dos casos expansivos para que puedan ir chusmeando los efectos y encontrarse con las dudas, ¿no? Después, unos últimos comentarios. Es que nosotros, o sea, vamos a analizar qué efecto tienen tanto una política fiscal como una monetaria, depende, o sea, como que su grado de eficiencia o de efectividad, como dice acá, va a depender de cómo se encuentre la economía en general, ¿no? Y es un poco lo que buscamos en esta parte que dice que la efectividad de las políticas fiscal, en este caso fiscal, depende si los cambios se efectúan a un nivel de producción bajo o elevado con respecto a la producción de pleno empleo. Entonces, lo que vamos a decir es que un shock de política fiscal tendrá un mayor efecto si nos encontramos en una situación de elevado desempleo y baja tasa de interés. Es decir, a un nivel bajo de producto. Entonces, gráficamente, ¿no? Como si la LM está un poco como exagerada, pero fíjense que si nosotros hacemos un shock de política fiscal donde se desplaza la IS, que tiene la misma magnitud, fíjense cómo crece el producto en una primera instancia, cuando es bajo el nivel de producto, que cuando es alto, digamos, ¿no? Fíjense que acá es mucho mayor lo que crece, es mucho más efectiva. Y esto, ejemplos claros de esto fue la crisis del 30, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Que no sé cuánto habrán escuchado o les habrán contado en las primeras clases, pero como siempre está el caso típico de que en la crisis del 30, cuando había altos niveles de desempleo y el producto estaba bajo, lo que hizo el Estado fue salir a hacer política fiscal, a hacer inyecciones de gasto público. Entonces, eso es lo que le permitió a Estados Unidos, simplificando las cuestiones, recuperarse de la crisis, porque estaban en este periodo de producto muy bajo, hicieron política fiscal y esto les permitió reactivar la economía. Caso contrario con la política monetaria. La política monetaria va a tener una repercusión mucho mayor sobre el producto a niveles elevados de producto, ¿no? Acá sucede lo mismo, fíjense, que cuando hay un shock de política monetaria, bueno, si en el nivel de producto bajo su impacto es bajo, en un nivel de producto mayor es más alto, ¿no? El efecto que tiene. Estas son cuestiones como para que lo tengan presente, para que lo sepan. Y ahora sí, última PPT, les prometo. Vamos a ver algunas conclusiones. Porque uno podría pensar, bueno, hacer política fiscal es lo mismo aumentar el gasto público, es lo mismo reducir los impuestos, o me da igual subir el producto vía política monetaria que política fiscal. Y bueno, en realidad, como ya vimos
entre política fiscal y monetaria hay diferencias, e incluso hay diferencias adentro de la política fiscal. Vamos a ver que no es lo mismo aumentar el gasto público que reducir los impuestos. Y acá en realidad estas diferencias no tienen tanto que ver con a qué nivel de producto llegamos, sino cómo va a ser la composición nueva de nuestro producto. Porque, ¿qué pasa? Nosotros acá les marqué de vuelta esta formulita inicial, ¿no? Que el nivel de producto es igual al consumo más la inversión más el gasto. Entonces, si yo aumento el gasto de manera directa, ¿no? Lo que nos va a quedar va a ser un nuevo nivel de producto más alto, con mayor peso del gasto público y menor peso de la inversión. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que cuando hacíamos aumento de gasto, después iba a disminuir la inversión en última instancia porque iba a aumentar la tasa de interés. Entonces, cuando aumento el gasto público, nos va a quedar un PBI, por así decirlo, un nivel de producto con mayor peso del gasto público y menor peso de la inversión. Ahora, ¿qué pasa si el shock de política lo hacemos con una reducción de impuestos? Bueno, acá va a pasar que va a aumentar el nivel de consumo, porque va a haber más ingreso disponible, ¿no? Por acá. Y va a disminuir de vuelta, en cierta medida, el nivel de inversión, porque va a tener el mismo efecto, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un producto final con mayor proporción de consumo y menor proporción de la inversión. Y ahora, ¿qué pasa si hacemos un shock expansivo de aumento de la oferta monetaria? Bueno, lo que va a producir es un incremento, acá dice inducido, en el nivel de inversión. Entonces, fíjense que si bien el nivel final de producto puede ser lo mismo utilizando cualquiera de las tres, en realidad lo que está cambiando acá va a ser la composición final de ese producto. ¿Qué queremos? ¿Un producto con más inversión, con más gasto público, con más consumo? Bueno, eso es para saber bueno, que si bien pueden tener los mismos efectos sobre el producto, lo que va a cambiar es hacia el interior y me parece que interesante saberlo. Y después, bueno, lo que venimos repitiendo hace un rato también, como la última conclusión, es que la política fiscal expansiva nos va a dar un nuevo equilibrio con mayor nivel de producto y mayor tasa de interés, y que la política monetaria expansiva nos va a dar un nuevo equilibrio, perdón, con mayor nivel de producto y con menor tasa de interés. Y hasta acá ahí ya no ven, ¿no? Hasta ahí donde me dice que quedan 5 minutos de reunión. Hasta ahí lo